Que el Señor les bendiga. Estoy muy feliz. Les doy gracias al Señor por la bendición que nos da de poder estar con ustedes, junto a mi esposa. Nos va a estar acompañando ahí en la lectura de algunos pasajes bíblicos. Y le comento la propuesta. Es que todos podamos tomarnos un tiempo y ver a la luz de las Escrituras qué es lo más conveniente para nuestra vida familiar y matrimonial. Primero les digo que no soy un experto. Mi esposa está presente. No soy el mejor esposo, no lo voy a hacer mientras esté en esta tierra, pero sí tengo el vivo deseo de querer mejorar por medio de la palabra del Señor. Así que cuando preparo este tipo de disertaciones, de exposiciones, mi esposa está feliz porque espera que algo pueda aprender. Y yo creo que vamos a aprender algo, ¿sí? Porque nadie nos enseñó a ser padres, nadie nos enseñó a ser esposos. Es algo que hemos aprendido, en el mejor de los casos, a duras penas, a tropiezos, a golpes, a desilusiones, a desencantos, pero de una cosa podemos estar totalmente seguros, de que la sana doctrina, ¿sí? Así es como se identifica la palabra de Dios, la sana doctrina nos puede llevar a vivir una vida matrimonial saludable, llena de buenos frutos, y de alguna manera marcar el camino para nuestros hijos y para nuestros nietos. Quiero arrancar esta exposición con las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué dicen nuestros hijos sobre la familia? Saben que mi esposa es docente y yo también somos docentes y tenemos mucho contacto con adolescentes y con jóvenes. Muchos de ellos a veces no quieren volver a la casa. Muchos de ellos a veces prefieren estar todo el día por ahí o incluso hasta dentro de los colegios, pero no ir a la casa o llegar a la casa ya cuando es la hora de dormir, porque hay una repulsión, hay un desagrado con la vida familiar. Y bueno, si nosotros por ahí nos ponemos a pensar cómo hemos vivido en nuestras familias, creo que la mayoría de nosotros hemos vivido en un ambiente de gritos, de malos tratos, de violencia, de frustración, porque estamos en un mundo caído, ¿sí? Incluso esto no es para echarle la culpa a nuestros padres, ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían, ¿sí? Pero bueno, hoy nos toca a nosotros, hoy tenemos el desafío nosotros, y espero que con esta exposición todos podamos darle el valor a la familia que Dios le da, ¿sí? El valor al matrimonio que Dios le da. Es decir, esto nos va a animar, nos va a impulsar no solamente individualmente como creyentes, sino también como congregación, a tener de tanto en tanto un tiempo en donde los matrimonios se puedan juntar a la luz de la palabra, no esperando que el que nos diserte sea el mejor de los esposos o la mejor de las esposas, porque no lo vamos a encontrar, pero sí hermanos, diáconos, pastores, que tengan el deseo de orientarnos con la palabra de Dios a ver cómo podemos ir mejorando en la vida familiar, ¿sí? Entonces espero que les guste la propuesta. La segunda propuesta es qué tipo de comentarios se oyen respecto del matrimonio y el hogar. Bueno, algunos chicos dicen que ni locos se piensan casar, que no sé, un poco más y se persignan cuando uno le habla del matrimonio, de la familia, porque bueno, las noticias diarias y lo que ocurre hoy por hoy en las familias da susto. Cuando miramos en las noticias y vemos que un esposo mató a su esposa, que una mamá mató a sus hijos, que un hermano violó a su hermana, y todas esas cosas suceden dentro del seno familiar. Y no es que, bueno, viene de otro planeta y de repente aparece ahí en la sociedad, ¿no? Esa persona se crió con una familia, tuvo un papá o tuvo una mamá, estuvo rodeado de personas adultas y la pregunta es, bueno, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué estamos como estamos como familia? Bueno, es que recurrentemente tenemos problemas dentro de la familia y eso se pone en evidencia en la vida social, ¿sí? Todo lo que sucede en la sociedad tiene un inicio y eso siempre es en el seno familiar. Por eso tenemos que pegarle una mirada ahí a nuestra vida matrimonial y a nuestra vida familiar. La última pregunta es cuáles son las evidencias del declive familiar. Bueno, evidentemente las cosas que suceden en nuestra sociedad, ¿sí? El desaliento que hay con respecto a vivir en familia, con querer tener un matrimonio, con querer también llegar a una instancia de hacer un pacto solemne, ¿no? Por eso tanta gente se junta
convive simplemente, no quieren asumir un compromiso. Y si no logramos como seres humanos realizar compromisos hasta la muerte con personas que supuestamente amamos, con mucha dificultad vamos a asumir un compromiso social. Entonces, todo lo que sucede en la familia tiene una repercusión en la vida social. La pregunta es, bueno, ¿dónde nosotros podemos adquirir herramientas para poder mejorar nuestra vida familiar, nuestra vida matrimonial? Como seres humanos le hemos delegado eso a la escuela, ¿no? A la escuela, al liceo, que los chicos ahí aprendan a ser buenas personas. ¿Y saben qué? Eso es algo imposible. ¿Por qué? Hay una razón, ¿sí? Hay una razón que puede dar cuenta de esto, porque en la escuela no tiene una base teológica. Es decir, lo que diga un maestro, lo que diga un director, lo que diga un profesor, simplemente se basa o se asienta en cuestiones humanas. Y las cuestiones humanas son opinables, ¿sí? Es más, muchos de los docentes que pueden decirle a los estudiantes no maltraten el día de mañana a su compañero o a su compañera, probablemente estén divorciados. Entonces, en el único lugar que nosotros debiéramos encontrar el resguardo y la orientación para nuestra vida matrimonial y familiar es en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos un fundamento que es autoridad, que no se equivoca, que no falla. Y es cierto que como iglesia hemos estado ausentes en la formación familiar, en la formación matrimonial. Por eso esto también es un llamado para que el liderazgo, entiendo de que no somos expertos en vidas matrimoniales, en vidas familiares, pero sí tenemos que entender que hay que capacitarse y prepararse en ese área. Porque cada vez llegan familias más detonadas, más destruidas. Cada vez hay personas que se convierten y vienen arrastrando separación tras separación, divorcios y un montón de otras cosas, y la iglesia de una o de otra manera tiene que tener recursos bíblicos para poder darles una mano y que salgan adelante, ¿sí? Incluso nosotros también, creyentes que estamos casados, hace 22 años, hace poquito cumplimos aniversario con mi esposa, que estamos casados y hemos tenido muchas crisis y seguiremos teniendo crisis. Y seguramente ustedes también han tenido crisis, ¿no? Cuando nació el primer hijo, cuando recién se casaron, cuando nació el segundo, cuando llegó la suegra a la casa y un montón de otras cosas, claro, porque son cambios, son cambios. Las crisis no todas son malas, las crisis son oportunidades, oportunidad para crecer, oportunidad para madurar, pero si nosotros no tenemos un consejo sabio, lo más probable es que nos hagamos daño en la crisis. Y en vez de tomar el mejor camino, tomemos el peor, como a muchos les sucede, que se terminan divorciando, ¿sí? De hecho, si acá hay algún divorciado, quiero que sepa que el divorcio no es el pecado imperdonable. Dios puede restaurar. Si alguno de los que estamos acá tenemos una vida conyugal deteriorada, una vida matrimonial frustrada, dolida, porque hemos sufrido engaños, maltratos, o nos ha acontecido atravesar un adulterio, una infidelidad, quiero que sepamos que en el Señor hay restauración, que Dios es el Dios de toda gracia. De ninguna manera acá nos vamos a dar de palos, Yo, no vengo con la idea de que los esposos se sientan mal por lo que están haciendo, que la esposa se sienta mal por lo que no está haciendo, sino que todos podamos ver que en la palabra tenemos restauración, tenemos fortaleza, tenemos de Cristo, podemos tomar gracia sobre gracia para salir adelante. Porque el camino de la familia hoy puede estar bien, pero mañana nos viene una crisis y si nos agarra desprevenido, podemos fracasar. Una enfermedad, cualquier otra cosa que pudiera afectar a la familia, si no la tomamos de la mejor manera y con la palabra del Señor, nos va a costar muchísimo. Vamos a los puntos. 4 puntos vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver fundamentos bíblicos de la familia. ¿Por qué la familia es tan importante? Bueno, es una institución dada de parte del Señor. Ningún ser humano se le ocurrió, vamos a formar la familia. No, Dios creó al hombre y a la mujer y Dios les encargó un pacto o un encargo solemne que se extiende hasta nuestros tiempos. El Dios de la creación proveyó para la humanidad que se sigan reproduciendo, que se sigan desenvolviendo, pero también para que el ser humano tenga compañía principal y fundamentalmente. Y ahí Dios nos provee a nosotros de la vida matrimonial. Por eso vamos a ver algunos fundamentos. En el segundo punto vamos a ver por qué es tan importante para Dios la familia y qué pasó o qué puede pasar
si nosotros no le damos el valor que Dios le otorga. A la familia vamos a ver mucho contenido bíblico ahí, así que si trajo algo para anotar, después apunte los pasajes para que después le pueda dar otra leída en su casa. El tercer punto que vamos a ver, vamos a meternos ahí de lleno con un conflicto que nos suele suceder. A todos nos pasa. No es que los pastores no tienen problemas familiares, también tenemos problemas familiares, tenemos problemas matrimoniales. Entonces vamos a tocar bien un punto bien concreto como para tener algo de luz en eso y que no sea una razón más de conflicto en nuestra vida familiar. Y por último, ¿sí? Vamos a tener de parte del Señor unos tips que tenemos que practicar en nuestra vida matrimonial, ¿sí? Unos tips sencillos que siempre los hemos escuchado, pero que muy pocas veces lo hemos llevado a la vida familiar, ¿sí? ¿Están con ganas de que arranquemos? ¿Sí? Vamos a arrancar en el nombre del Señor. La familia, entonces, diseño de Dios. Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta palabra, esta frase, una sola carne, no se refiere únicamente a la cuestión sexual. Muchas veces esto de que son una sola carne, uno enseguida lo asocia a cuando el hombre y la mujer se unen, ¿no? Sexualmente. No es solamente eso. Cuando habla de una sola carne, lo que nos está queriendo fijar nuestra atención es como así Dios es uno, ¿sí? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo son un solo Dios, un Dios en tres personas. Es también la misma referencia para el hombre y para la mujer cuando son un matrimonio. Y si nosotros miramos la Trinidad, ¿qué podemos observar en la Trinidad? Podemos observar perfecta armonía, ¿no? Podemos observar perfecto amor, perfecta comunión. De hecho, el Señor Jesucristo padeció cuando se vio abandonado por su Padre, porque sobre Él mismo Él fue hecho pecado por nosotros. Y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, el abandono que sufre Cristo es algo terrible, algo tremendo. ¿Por qué? Porque ellos están en una comunión perfecta, ¿sí? Pero ahí Jesucristo hecho hombre sufre esto por nosotros. Pero además de entender que en el seno trinitario hay una perfecta unidad, perfecta armonía, hay también una perfecta sujeción. Vamos a tocar un poquito el tema de la sujeción. Parece una mala palabra en estos tiempos de tanto feminismo. El feminismo no nació ahora, viene desde hace mucho tiempo atrás. Entonces se ha tomado la sujeción como una mala palabra, porque también nosotros los ministros no lo hemos sabido explicar. Y muchas veces cuando le decimos a la mujer que se sujete a su marido, muchas veces nosotros los varones no nos estamos sujetando a Dios. Entonces, en la Trinidad, ¿sí?, vemos una perfecta sujeción. Notemos, por ejemplo, que Jesucristo cuando estuvo en esta tierra no dijo: yo hablo por mi propia cuenta. Yo les estoy hablando todo lo que oí del Padre. Y cuando Él estaba por ascender a los cielos, cuando estaba en la última cena con sus discípulos, dice: yo les voy a enviar al Espíritu Santo. Uno cuando se detiene un poquito en eso dice: bueno, entonces el Dios el Padre es el mero. Le sigue el Señor Jesucristo y por último el Espíritu Santo. Y no, que haya sujeción no significa inferioridad. Porque si el Espíritu Santo fuera inferior a los otros dos, no sería Dios. Pero los tres son perfectos, a los tres no les falta nada, ¿sí? Entonces, fíjense en que esto será una sola carne, es para que nosotros seamos orientados en cuanto a la Trinidad, como nuestro Dios es perfecto en unidad, perfecto en armonía, es lo que se espera para la vida matrimonial. Mire qué lindo. Mire el escenario que Dios ha preparado para la vida matrimonial. La pregunta es: ¿por qué nos va tan mal entonces? ¿Por qué a veces tenemos tantos inconvenientes? ¿Por qué a veces es tan desastrosa la vida matrimonial? Bueno, porque estamos en un mundo caído y porque lamentablemente no nos hemos tomado el tiempo antes de casarnos de ver qué es lo que dice Dios del matrimonio. Acá nosotros tenemos la responsabilidad también como pastores, ¿sí? Porque son cosas que a veces no se conversan, no se tratan y que mucho menos por ahí nuestros padres nos han comunicado, ¿sí? Entonces hoy, con la ayuda del Señor, y espero que esto en el tiempo se pueda seguir dando, ¿no? Que los oficiales de esta iglesia, el encargado, todos los que tienen la oportunidad de predicar, siempre destinen un tiempo a hablar del matrimonio, a hablar de la familia, para machaque, vamos a terminar aprendiendo.
Y los chicos que van a estar acá con nosotros, porque no necesariamente hay que hablar del matrimonio entre matrimonios nomás. Los jóvenes necesitan muchísimo que se les hable del matrimonio, para que ellos ya abran los ojos, a ver con quién se van a casar, qué es lo que piensan hacer de su vida matrimonial, para que no choquen con las mismas piedras que hemos chocado nosotros, ¿verdad? Por eso es necesario que estos temas estén de manera recurrente en la obra del Señor. Pasamos a... yo tengo acá. Bien. Nuestro Señor Jesucristo vuelve a retomar, a repetir este pasaje que está en Génesis. Y miren lo que dice el Señor ante una sociedad en donde habían muchos conflictos también con respecto al matrimonio. Lo peor de todo es que en la religión se habían metido ideas extrañas también con respecto al matrimonio. Entonces cualquiera se quería divorciar por cualquier razón. Y Dios tiene que volver a hablar para corregir el asunto. Nosotros no podemos tomar la vida familiar, la vida matrimonial a la manera del mundo. Tenemos que entender que el matrimonio es una institución dada de parte del Señor, por lo tanto el manual para cómo vivir la vida matrimonial se encuentra en Él y en su palabra. Muchos de nosotros hemos aprendido cómo tratar a nuestra esposa, cómo vivir nuestra vida sexual, cómo vivir nuestra vida financiera, de lo que hemos visto, de lo que nos ha contado algún amigo, de lo que me dijo mi mamá, de lo que... Y ninguno de nosotros, con mucha dificultad, algunos de nosotros hemos visto en la palabra cómo, por ejemplo, vivir nuestra vida sexual. La mayoría de nosotros lo hemos aprendido de la televisión. Entonces tenemos una necesidad de ir a la palabra. Vamos a tomar algunos puntos como para poder darle una explicación a este pasaje. Dice, ¿no han leído? Replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Qué puntos podemos observar en este pasaje? Seguramente ustedes podrán ver más, pero tengamos en cuenta primero que el matrimonio es una institución divina. Vos me vas a decir, sí, pero yo le eché el ojo y yo lo seduje o la seduje y me terminé casando. Bueno, quiero que sepamos que detrás de esos estudios. Así que no es momento como para ponerte a pensar, bueno, me habré equivocado, elegí mal, habrá estado Dios de acuerdo, ya está. Si estás casado, ahí estuvo Dios. Dios estuvo en esa unión, ¿sí? No es este el momento para ponerte a especular o a dudar de eso. Ya está, ya elegiste, te casaste, así hay que quedarse. Lo otro que también es bueno recalcar, porque hay personas que están viviendo en convivencia y piensan que eso es estar casado. Es por eso que también se confunden cuando encuentran pasajes bíblicos en donde se le habla al matrimonio, pero ellos no son un matrimonio. Dios quiere que nosotros asumamos el compromiso. Dios quiere que nosotros hagamos un pacto solemne, no solamente delante de Dios, que es el primero, ¿no? Sino también delante de las autoridades nacionales, porque la iglesia no casa. Nosotros no somos como Estados Unidos. En Estados Unidos por ahí la iglesia casa. No en todos los estados, pero en algunos de ellos la iglesia puede casar. Elabora un documento, se firma y están casados. Pero nosotros no, los que casan son el registro civil. Bueno, así se llama en Argentina, no sé cómo se llama acá. Bueno, entonces, para que nosotros estemos viviendo un matrimonio así como Dios quiere, con un pacto solemne donde el Señor está de por medio, tenemos que ir a un registro civil y casarnos, ¿sí? Así es como se hacen las cosas en el Señor. Ahora, el mundo que haga lo que quiera. El mundo le gusta probar, le gusta, bueno, a ver cómo anda la cosa, a ver si nos acomodamos en el trayecto. No. Nosotros tenemos que hacer un pacto, asumir la responsabilidad, hacer un compromiso delante del Señor, ¿sí? Y en ese compromiso ser fieles hasta la muerte. Otra cosa que tenemos que tener bien presente, la vida matrimonial no solamente está vinculada a la vida sexual. Una de las grandes críticas que le hace la gente del mundo a la iglesia es que piensan que la iglesia únicamente orienta a los feligreses a que el matrimonio es para procrear. No únicamente. Dios, cuando lo llamó a Adán y Eva, lo llamó para sojuzgar, lo llamó para trabajar juntos, y cuando Dios le dice a Adán que le da una ayuda idónea,
esa frase, ayuda idónea, es alguien con quien él pueda dialogar. Adán no se podía poner a hablar con el mono ni con el oso. No, Dios le tuvo que dar una mujer para que con ella pueda ser su compañera y dialogar. Entonces, una de las grandes cosas que nosotros tenemos que tener presente en la vida matrimonial es que estamos para acompañarnos hasta la muerte. Estamos para acompañarnos. Y ¿sabes qué bueno es entender esto? Porque muchas de las cosas que causan tensión en la vida matrimonial es la vida sexual. Y la vida sexual va cambiando. La vida sexual es una en los primeros años de matrimonio, es otra cuando vamos avanzando, y cuando ya llegamos a los 50, a los 60, cambia total y completamente, y después vienen otras etapas de la vida biológica, ¿no? Como la menopausia, la andropausia, y la vida sexual casi está ausente. Pero hay otro tipo de intimidad, hay otra oportunidad para disfrutar de otras cosas. Entonces, si nosotros como creyentes pensamos que la vida matrimonial es únicamente para la vida sexual, vamos a llegar frustrados a cierta edad. Y ahí es cuando lamentablemente, escuchen, esto es doloroso, pero hay muchos hombres que llegan a los 50 años y se quieren divorciar. Hay mujeres que llegan a los 50, 55 años y empiezan a querer ir a arreglarse mejor y se terminan divorciando, y uno después la ve como, la mujer está yendo al gimnasio. No es pecado ir al gimnasio, ¿sí? No se trata de eso, pero digo, la mujer se empieza a arreglar mejor y se termina divorciando, y uno la ve después más bonita, más elegante, más arreglada. Hermanos, viene en crisis a la vida matrimonial. Por eso tenemos que entender de qué se trata el matrimonio. Dios nos ha dado una compañera, ¿sí? O un compañero. Eso es hasta que la muerte nos separe, ¿sí? Por eso démosle valor al matrimonio, trabajemos, no tiremos la toalla por nuestro matrimonio. Yo sé que a veces es difícil, hay momentos en donde uno vive violencia, vive malos tratos en la vida, vive incomprensión. Hay veces que uno está casado y el cónyuge no es creyente, no acompaña, pero por el matrimonio no hay que tirar la toalla, hay que seguir luchando. Hay que seguir buscando al Señor, clamándole al Señor, pidiéndole al Señor que Dios acomode las cosas. Hay que luchar por el matrimonio que tenemos. No dejemos que las cosas que nos terminan aconteciendo vengan a destruir nuestra vida familiar. Es el ámbito que Dios nos ha dado para que luchemos y seamos responsables con esto. Compañerismo, también tenemos que saber que es un pacto solemne lo que hacemos en el matrimonio, no es algo que tenemos que tomar a la ligera. Decía un comentarista con respecto a esto, cuando uno se va a casar, tiene que andar con los ojos bien abiertos para ver con quién se va a casar. A ver si estás dispuesto a darlo todo por ese que te va a casar. A ver si estás dispuesto a aguantarte todo, a soportarlo todo. Porque cuando son novios uno ve todo bonito. Pero tiene que uno estar dispuesto, con los ojos bien abiertos, para que después de casado diga, no, pero bueno, yo no lo sabía, no, hay que mirar, hay que estar. Y después cuando uno está casado, hay que andar un poco con los ojos medio cerrados, ¿no? Para no ver, yo sabía que yo sabía que él quería tallarines todos los fines de semana como le hace la mamá. Bueno, son cosas, detalles, pero fíjense que a veces, como dice también la Escritura, son pequeñas circunstancias que pueden hacer una tremenda catástrofe. ¿Cuánta gente que se pelea por simplezas? ¿Cuántas personas que se maltratan, que se hieren, que se dicen cosas horrendas por chiquilinadas? No sé, porque no bajar la tapa del inodoro, porque no tiras la cadena, no te lavas las zapatillas, son ñeñerías, pero uno se causa daño, y daño que a veces duran un montón en el corazón. Después nos encontramos con hombres, con mujeres amargados, tristes, con hombres que yendo al culto, el esposo está por allá, la esposa está por allá, ni siquiera en la iglesia se pueden tomar de la mano. Amados hermanos, el matrimonio es para disfrutarlo, es para estar ahí percibiendo el calor del otro, el amor, la ternura del otro, aunque nos vamos poniendo viejos, aunque nos vamos arrugando, aunque ya olemos de distintas maneras, pero tenemos que entender que esto es un pacto solemne para toda la vida. Otra cosa es exclusividad. Viviana es mi esposa, yo soy su esposo. No es el pastor Javier y 2 o 3 más.
Es uno y uno. Exclusividad. Esto ustedes lo pueden notar mucho en el libro de Cantar de los Cantares. Ahí todo el tiempo es vos sos mío, yo soy tuya. No estamos para compartirnos. Es también lamentable como a veces, como hombres o como damas también, hay buena disposición para todo el resto de las personas, pero menos para el cónyuge, ¿no? Uno es todo cariñoso, todo amable con el resto de las mujeres, pero a la mujer la trata como un trapo de piso. No, es exclusivamente mi amor, mi paciencia, mi tolerancia es primero para mi esposa. Y a veces nos pasa, ¿no? Y más en el ámbito eclesiástico. ¿Sí? Hermanos que con el resto de las hermanas, toda ternura, todo amor, la hermana le puede estar pisando el pie, pero no, pobre la hermana, no entiende, no sabe, así que con todo cariño, pero la esposa te hace algo y no, como soy hija de Dios. No, hermanos, ella, cuando hablamos de exclusividad, es que la que se merece toda mi ternura, la que se merece toda mi compasión, todo mi acompañamiento, toda mi disposición es mi esposa y viceversa. ¿Sí? Por eso, cuando hablamos de exclusividad es un término importante, porque a veces somos buenísimos con todas las vecinas del barrio. Lamentablemente he visto historias así, ¿no? La gente, vos te cruzás con alguna mujer y dice, ¡ay no! El fulano de tal es un amor, es un dulce. Y cuando vos vas a ver a la persona esa en la casa, le pega a la mujer, la maltrata, le habla mal. Y como para el resto de las mujeres es un amor. ¿Y en casa? Entonces la exclusividad nos lleva a que la que se merece todo mi mejor trato, mi amor, mi compasión, es mi cónyuge, no las demás. También, por supuesto, no vamos a ser hermanos con las personas. ¿Se entiende, no? Lo que queremos. Bien, una sola carne, esto ya lo hablamos, ¿sí? Somos una sola carne y tenemos que pensar en todo lo que Dios es en ese sentido. Perfecta unidad, perfecto complemento también, esto después lo vamos a ver más adelante. Es un vínculo indisoluble, es decir, ninguno de nosotros tiene que tirar a la marchanta su matrimonio, no, hay que pelear, por eso hay que trabajar, hay que arremangarse. Hermanos, el matrimonio tenemos que pensarlo también como un huerto, como un campo, en donde hay que arremangarse y hay que trabajar, hay que sacar las piedras. Si nosotros queremos tener buenos frutos de nuestra vida familiar, de nuestra vida matrimonial, hay que trabajar por eso. Oramos tanto, y está bien, ¿no? Oramos por un montón de cosas, oramos por el vecino, oramos por el evangelio, oramos por la iglesia, por los hermanos, y muy pocas veces, a veces tenemos en cuenta de orar todos los días por nuestro cónyuge, que es con quien más nosotros compartimos, nos vemos todos los días. Nuestra primera oración, nuestra primera invocación delante del Señor debiera ser por nuestro cónyuge. Señor, ayudarla, fortalecerla, que no caiga en pecado. Lo mismo las esposas por los esposos. Porque después, ¿no?, nos agarramos rabietas cuando el esposo anda haciendo macana, pero la esposa, su primera oración por su marido, el esposo, su primera oración por su esposa. Además, como esposo, no solamente tenemos que pensar que debemos proveer de lo material, tenemos que proveer también de lo espiritual. Entonces, luchemos por nuestra familia, sembremos ahí, sembremos también palabras, sembremos cariño, sembremos amor, porque es lo que luego vamos a recoger, es lo que vamos a cosechar. Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta llegar a casa recansado del trabajo, fatigado de haber peleado con el patrón, con el compañero, con el que te vende las cosas, con el que te compra las cosas, y llegar a casa y lo que querés es que tu casa sea un oasis. Bueno, para que eso suceda hay que trabajar, porque lo que sembremos vamos a cosechar. Dios quiere y ha dispuesto la vida familiar, la vida matrimonial, para que sea para nosotros un ámbito de alegría, de bendición. Ya vamos a ver algunos salmos con respecto a eso, ¿sí? Y bueno, y el matrimonio también es una tarea conjunta. No es que, bueno, pastor, pero usted no sabe el marido con el que me casé. No, no es para... Eso lo hizo Adán y Eva cuando cayeron. Adán, la mujer que me diste. Eva, la serpiente. Siempre le echamos la culpa a otro. No, tenemos que entender que la vida matrimonial es el resultado de la tarea de los dos. Somos responsables los dos. Porque el matrimonio es una tarea conjunta. A veces uno por no hacer, y el otro por no hacer, el otro por dejar que se haga y el otro por hacer macanas. Entonces tenemos que asumir esta responsabilidad. Si estamos como estamos en nuestro matrimonio, algo de responsabilidad tenemos, los dos, ¿sí? Pasamos a la otra, yo no estoy mostrando, perdón. Es que en la otra. Bien, honroso en todo sea el matrimonio. Ahora sí, tenemos bastante para leer.
Mi esposa va a arrancar con Deuteronomio capítulo 24, versículo 5. Esta frase, honrosos sean todos en matrimonio, está en la carta a los hebreos y es el eslogan que Dios siempre quiso para su pueblo. ¿Qué significa esto? Que el matrimonio tiene que ser puesto en estima. Esto es lo que nos está queriendo decir. Honrosos sean todos el matrimonio. Es decir, no es cualquier cosa. No es algo que nosotros podríamos dejar, bueno, ya se van a solucionar las cosas, o bueno, dejarlo así, este ya me tiene cansado, que se maneje. No, tiene que ser algo de estima, algo que merezca mi esfuerzo, mi trabajo, mi dedicación, porque eso merece honra, ¿no? Cuando nosotros queremos honrar a Dios, nos ajustamos, ¿no? Nos ponemos ahí en la senda del Señor, empezamos a fortalecer nuestra vida espiritual, a buscar andar en santidad porque queremos honrar al Señor. Bueno, acá el Señor nos está diciendo, honrosos sea en todos el matrimonio. Y ese sea en todos es un mandato, no es si te gusta. Por eso digo, si estamos casados ya está, no hay vuelta atrás. Dios estuvo ahí, Dios nos ha unido. Aunque uno diga, no, pero yo en ese tiempo era ateo, no importa. Lo que Dios unió, Dios lo unió, ya está, no lo podemos separar. Para los hebreos en el Antiguo Testamento, ¿lo tenés presente? Bueno. Deuteronomio 24:5. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año, para alegrar a la mujer que tomó. Una pequeña explicación. Se podía venir abajo toda la nación. Podía estar siendo arrasada por el peor de los ejércitos, pero si vos te habías casado, y aunque fueses el mejor soldado, el mejor espadachín, primero te tenías que ir a ocupar de tu esposa y de tu familia. Eso es honrar el matrimonio. Había que dedicarse. Había que conocerse con la otra persona, había que compartir, había que organizarse, había que ordenarse en la vida familiar, en la vida matrimonial. Por eso, aunque se venga a la ciudad abajo, aquel que se había casado se tenía que ocupar de su cónyuge. ¿Se dan cuenta? Ya estaba la mirada del Señor, no solamente desde Génesis, sino también en la ley, de que el matrimonio es cosa de estima, es cosa importante. Aunque se prenda fuego la ciudad, no importa. El matrimonio es importante. ¿Por qué? Porque si hay matrimonios sanos, nos va a garantizar que a largo plazo la ciudad o el país esté atravesando una mejor situación. ¿Se dan cuenta? Porque el matrimonio es la pieza fundamental, es la célula de la sociedad. Entonces, si tenemos matrimonios sufriendo, maltratándose, ¿cómo va a estar el resto de la sociedad? Por eso era tan importante. Otro pasaje en Jueces 2:10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Luego vamos a leer el 19, 1 y 2 y 20 al 30. ¿Qué quiero darles acá como introducción? En el libro de Jueces lo que se repite constantemente que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué cada uno hace lo que bien le parece? Porque no hay alguien que marque la pauta, ¿sí? Esto nos ha pasado a cada uno de nosotros. Cuando nos casamos, hicimos lo que a nosotros nos pareció, lo que pudimos, lo que entendíamos, lo que alguien nos comentó. Incluso algunos se han casado por la recomendación de los borrachos con los que se juntaban. ¿Sí? Ha sido así. Nuestra vida sexual se ha iniciado por ahí por padres perversos que para que los chicos se inicien y sean hombres, los han llevado a lugares donde las mujeres se prostituyen. Era una práctica eso y sigue siendo. Entonces, así como en los tiempos de los jueces cada uno hacía lo que bien le parecía, vamos a ver cómo entra la degradación moral y cómo eso atenta seriamente contra la vida familiar. Va a haber un ejemplo bien concreto, ¿sí? Un ejemplo bien concreto que ahora lo va a leer mi esposa. Pero antes de eso, el panorama nos muestra que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y entre una de esas cosas es que los hebreos dejaron de lado el mandato de Dios de no emparentarse con otras civilizaciones, con otros pueblos, y se casaron con cualquier persona. Uno diría, bueno, no es nada, pero si se aman, ¿no? Hoy está mucho este eslogan. No, si se aman está todo permitido. No, para Dios no. Dios había dejado establecido de que no había que unirse con los otros pueblos.
con las otras naciones. ¿Por qué? Porque Dios estaba preservando un pueblo que iba luego a darnos el Mesías. Entonces no se podía mezclar con otros pueblos, ¿sí? Había una razón fundamental, pero era el mandato de Dios, ¿sí? Y uno lo que podía tomarlo como algo liviano, decir, bueno, no, pero Dios capaz que se equivocó. Entonces empezaron a tener relaciones matrimoniales con otros pueblos, y lo que parecía algo tan sencillo, tan efímero, terminó causando terriblemente una degradación moral. Y ahora sí vamos a leer el capítulo 19, 1 y 2 nada más. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Vieron que parece una novela de la actualidad, ¿no? Infidelidad, separación. Bueno, primero, para que tengamos en cuenta, se esperaba del levita, ¿sí? Como lo que se espera hoy de un diácono o de un pastor, que dé el ejemplo. Porque los levitas se les había sido confiada la ley para que ellos le enseñaran al resto de las tribus todo lo que concernía a Dios, ¿sí? Entonces el levita ya de plano estaba mal. Él estaba en concubinato. ¿Qué significa? Que la mujer que le es infiel encima era la mujer que él utilizaba simplemente para acostarse. No sabemos cuántas esposas más tendría, pero la Biblia enfáticamente dice que era su concubina. Y concubina, la raíz de esa palabra, nos muestra de que era una mujer con la que él se acostaba, simplemente. Le es infiel y el hombre, en vez de hacer cumplir la ley, porque una mujer que era una adúltera tenía que ser apedreada. No, él quiere ser más bueno que Dios, la va a buscar. Qué bueno, uno podría decir qué amor que tiene el levita. No, estaba faltando seriamente a la ley de Dios reiteradas veces. Y esto es lo que a veces a nosotros nos pasa. Queremos encarar una vida familiar, una vida matrimonial y sistemáticamente desobedeciendo a lo que Dios ha establecido. Tenemos que saber que lo que Dios establece no es para nuestro mal. Y si a nosotros nos puede llegar a parecer de que Dios está equivocado, pensemos de nuevo, a ver, Dios, siendo perfecto, siendo santo, ¿se puede equivocar en sus consejos? No. ¿Por qué? Porque en Él habita la perfecta y la total sabiduría. Entonces, no podemos pensar que nosotros, seres finitos, mortales, que hoy estamos bien y mañana estamos mal, podamos tener mejores pensamientos que Dios. No, pero a veces somos tan necios que pensamos que sí. Y terminamos haciendo lo que a nosotros nos parece. Y así nos va. Miren cómo le fue al levita. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomó aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió la puerta de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el hombre y echándole sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y las envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo
y hablar. Terrible. ¿Ven lo que sucede en los hogares? Hace poquito alguien me comentó de que en Santiago se estaban viendo situaciones de tortura, así ¿cómo es cuando se lo parte a una persona en muchos pedazos? Descuartizamientos. El ser humano puede entrar en tremenda degradación, que se puede corromper a tal extremo y hacer cosas que uno nunca se hubiese imaginado que iban a pasar. Así nos sucede, ¿no? Cuando nos enteramos que en una casa violaron a todos los niños. Y uno dice, ¿y quién lo violó? El padre. Y uno dice, ¿cómo pudo pasar eso? Es que esas cosas pasan en los hogares. Mujeres que matan a sus maridos, maridos que matan a golpe a sus esposos. Hombres que agarran una masa y le dan en la cabeza a la mujer. Dice, ¿cómo pueden llegar a tal extremo? Bueno, el matrimonio es algo por lo cual tenemos que velar. Ninguno de los que estamos acá, ninguno estamos plenamente seguros de qué tan bajo podemos llegar. Si nosotros hoy estamos casados, estamos gozando de paz y de bendición, ha sido solamente por la gracia de Dios. Yo cuando me pongo a pensar que hubiese sido de mi vida sin Cristo, no sé de qué aterrable, terrorífica cosa podría haber hecho. Por eso necesitamos de la luz, necesitamos del Señor para nuestra vida familiar, para que estas situaciones aberrantes no nos acontezcan. Fíjense que ya la ciudad estaba toda corrompida, se lo querían violar al hombre. Toda la noche la violaron a la mujer y uno dice, ¿cómo? Bueno, esa gente tiene familia también. ¿Qué estaba pasando en los senos familiares para que acontezcan esas cosas? ¿Se dan cuenta que es importante que nosotros le echemos un vistazo a nuestra vida matrimonial, a nuestra vida familiar? Porque podemos entrar en tremenda degradación. De hecho, en algunos lugares se están viendo este tipo de cosas. Lo que Dios quería para la vida matrimonial, para la vida familiar, lo podemos ver en estos Salmos 127 y 128. Miren, Dios había establecido para el pueblo de Israel que 3 veces al año ellos marchasen hasta Jerusalén al templo y que disfruten de las fiestas al Señor. En esa procesión ellos iban recitando salmos de memoria. Iban con toda la familia, pasaban a buscar al vecino, se sumaban de la otra esquina, iban todos caminando, llevando ahí los corderos, todo lo que iban a ofrecerle al Señor, las primicias, los diezmos, y iban recitando esta serie de salmos. Entre esos salmos que iban recitando, habían 2 que estaban hablando enfáticamente de la familia, porque Dios siempre la tuvo presente a la familia. Y nosotros también tenemos que tenerla presente. Tienen que haber textos bíblicos en nuestra vida, hermanos, que siempre nos estén marcando la pauta, que siempre nos estén marcando el horizonte. ¿Por qué? Porque algunos, por ejemplo, somos de mecha corta y nuestra esposa nos quema el guiso y en vez de tener en mente, no, maridos, amad a vuestras esposas, enseguida queremos actuar como actuaba nuestro papá, tirándole la comida, mirándola con cara fea, diciendo esto, yo no como esto. Y lo mismo pasa con las mujeres también. Por eso, así como Dios quería que el israelita tenga presente lo que Dios quería para la vida familiar, nosotros tenemos que tener bien presente lo que la sabiduría de Dios, la sabiduría práctica, tiene presente para nosotros en la vida matrimonial. ¿Qué dice el Salmo 127 y el Salmo 128? Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa.
que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sobre Israel. Tremendo. Eso era lo que Dios quería para su pueblo, lo que Dios quiere para nosotros también como creyentes en Cristo Jesús. Usted imagínese viniendo todos los domingos a la iglesia y cuando viene con toda la familia, todos entendiendo y recitando y repitiendo de que si Dios no edifica nuestro hogar, todo es en vano. Es en vano que trabajemos 16 horas, 18 horas, 20 horas diarias. Es en vano que tratemos de tener toda la casa impecable. Es en vano de que estemos persiguiendo a nuestros hijos de acá para allá o tratando de programarles el futuro para que sean grandes profesionales. No, sin Dios no somos nada. Amén. Pero eso lo debe entender todo, desde el más pequeño al más grande en la vida familiar. El Salmo 128 es uno de los salmos que le decía a mi hija mayor que se aprenda de memoria. Hija, ¿qué espera Dios de vos para el día que te cases? Primero, que te cases con un hombre temeroso de Dios, y segundo, que vos seas como una vid que se extiende en la casa. Cuando vemos una parra de uva en una casa, nos da la idea de frescura, nos da la idea de cobijo, nos da la idea de descanso, de tranquilidad, de paz. Todo lo que nosotros queremos encontrar cuando llegamos a casa reventados de trabajo. Y Dios es lo que quiere hacer en vos el día de mañana cuando seas una esposa. No que le carcomas la cabeza a tu esposo. No que seas un aguijón. Y yo siempre la confronto con esto, ¿no? Hija, si vos no lográs tratarme bien a mí, que soy tu papá, y si vos no tratás de hacer tu esfuerzo por hablarle bien a tu mamá, que te tuvo 9 meses dentro de la panza, ¿vos pensás que vas a tratar bien a tu amado por más que lo superames? No. Aprendamos en casa. Pero son los conceptos del Señor los que nos orientan y nos van ayudando a edificar cuestiones futuras también, para que nuestros hijos no se equivoquen y para que ellos también se den cuenta qué cosas tienen que corregir. ¿Para qué? Para después no llevarse a los palos en la vida matrimonial. Pasamos al otro. Miren, hay un libro exclusivo para la experiencia amorosa matrimonial, y yo espero que todos nos sintamos animados ahí, entre cónyuges, a leer este libro. Se van a matar de risa. Muchas veces este libro se utilizó para vincularlo a Cristo y la iglesia. Ha sido en parte un error, porque la iglesia era un misterio para el Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿qué hace ese libro entonces ahí? Que parece una novela amorosa. Es que Dios tenía en cuenta el matrimonio. Y para Dios es importante el desarrollo vincular, relacional en la vida matrimonial. No le da lo mismo al Señor. Por eso el lecho tiene que ser sin mancilla. Por eso el lecho tiene que ser algo santo. Y para que sea algo santo tiene que tener la dirección del Señor. Yo los animo a leer Cantar de los Cantares. Ríanse juntos ahí, imagínense qué querrá decir cuando habla de la torre y cuando habla de los montes de Galaad y de los aromas. Bueno, los que estamos casados sabemos que hay de todo eso. Es que Dios lo tiene en cuenta para que sea algo santo. Amados hermanos, tenemos que aprovechar los recursos que Dios nos da para nuestra vida matrimonial. Leemos el capítulo 8, versículos 6 y 7. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el Seol los cielos, sus brasas de fuego fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Dios quiere que nosotros vivamos y disfrutemos de esta experiencia en la relación matrimonial. Todos, como les dije, todos atravesamos dificultades, crisis en la vida matrimonial. No nos dejemos ahogar por esas situaciones. Dios nos ha provisto de todo lo que necesitamos. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Cuando hablamos del primer amor en la carta, en el libro de Apocalipsis, la referencia es a ese amor que se encuentra en el Espíritu Santo, el don de Dios que nos ha sido dado a nosotros. ¿Qué pasa que a veces ese amor no está tan vívido, tan presente en nuestra vida? Bueno, es que a veces lo llenamos de queja,
lo llenamos de malas sospechas, lo llenamos de crítica, lo llenamos de amargura. Tenemos que empezar a sacar esas cosas feas de nuestro corazón. Yo sé que en la vida matrimonial se viven cosas dolorosas, que nos tratamos mal, que nos decimos cosas feas, que a veces por ahí la mujer viene entusiasmada por algo que le pasó y nosotros, porque estamos pensando más en el patrón que en nuestra esposa, no le damos ni 5 de atención. Lo mismo nos pasa con nuestros hijos. Somos propensos al error, pero busquemos en el Señor cómo reparar, cómo fortalecer, cómo avivar, porque en definitiva todos queremos disfrutar del amor. Somos seres que nos desarrollamos en el amor. Si no tuviésemos amor, hermanos, nos pasaría como le pasa a un bebé que no tiene afecto, se muere de marasmo. Porque somos seres que vivimos al calor del amor. Necesitamos disfrutar del amor. Y el amor debe disfrutarse principalmente en la vida conyugal, en la vida matrimonial. Por eso no lo dejes apagar al amor, avivalo en el Señor. Y no estamos hablando de que compres una ropa interior nueva. No, debemos buscar en el Señor. Debemos saber que Él nos da los recursos que necesitamos. Él es el que tiene todo para nosotros. Por eso tenemos que luchar por nuestra vida familiar, nuestra vida matrimonial. La sabiduría práctica en el escenario marital. Nosotros jugamos a veces con este pasaje con mi esposa y nos tiramos así como indirectas, ¿no? Pero fíjense lo que dice Proverbios 5. Esto es sabiduría para la vida práctica. Mirá lo que dice. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Dios nos ha provisto de la vida matrimonial. Ahí tenemos que aprender a recrearnos, a disfrutar. ¿Qué nos pasa? A veces estamos tan bombardeados por la televisión, por las figuras hegemónicas y la mujer a veces que se empieza a sentir un poquito más gordita ya dice, ya no me ama como antes, mirá cómo estoy, se viene abajo. Y el marido a veces, en vez de tratar de que eso no suceda así, de que la mujer no se sienta menospreciada, al contrario, empieza a mirar para cualquier otro lado. No, tenemos que aprender a recrearnos así como estamos y con lo que va cambiando también nuestro cuerpo. Hermanos, tenemos que asumir que el cuerpo va cambiando. Por eso, cuando alguien se va a casar, no tiene que mirar únicamente lo físico. ¿Por qué? Porque eso se va deteriorando, se va echando a perder. Pero sepamos encontrar en este cambio, en esta transformación que vamos viviendo, ¿no? de tener un cuerpo bien tonificado, fuerte, a después estar desbordándonos por todos lados, a recrearnos, a conquistarnos mutuamente en la vida matrimonial, en la vida. Eso es lo que Dios ha provisto para nuestra alegría, para nuestro deleite. Dios trata como a un loco, aquel que no gozándose con la mujer de su juventud empieza a querer buscar goce y deleite por otro lado. Hay una tendencia en este tiempo que los hombres llegamos a los 50 años y empezamos a vivir una crisis terrible, que queremos ir al gimnasio, que queremos estar todo el tiempo en la cancha, con los muchachos, con los amigos, y empezamos a poner la energía en donde no debiéramos poner la energía. Dios nos mandó a deleitarnos con la mujer con la que nos hemos casado. Ahí hay que ponerle toda la energía. Ahí hay que echarle todas las ganas. Hermanos, porque es la provisión de Dios. Tu esposo es la provisión de Dios para tu deleite y viceversa. Y no estamos hablando únicamente de cuestiones vinculadas a lo sexual. Por supuesto que eso es parte también. Pero de poder tomar algo juntos, de poder mirarse, de poder salir a caminar, de tomarse de la mano, de sentir el calor del otro.
Son cosas que Dios tiene reservadas para nuestro bienestar, para nuestra alegría matrimonial. Entonces, hay sabiduría práctica, no todo es conceptual en la vida matrimonial. Y nuestro Señor Jesucristo comienza a manifestar sus señales en una boda. Por lo tanto, si las cosas están yendo mal, hermanos, no tengamos duda de que Dios está interesado en reparar nuestras vidas familiares, nuestras vidas matrimoniales. No está todo perdido. Por eso tenemos que irnos con la clara convicción. Seguro que algunos por ahí nos vamos sintiendo afectados porque dicen, che, mirá qué mal que me está haciendo acá, cómo estoy descuidando esta otra cosa, mirá lo que me está pasando, claro, sí, tiene razón, por ahí Bueno, sepamos que de Cristo podemos tomar gracia sobre gracia, es decir, de un terrible problemón que puede haber en nuestra vida y de un posible fracaso más adelante, aún Cristo lo puede transformar en bendición. Porque en el Señor nunca las cosas están por perdidas. Él es el que tiene la última palabra. Y Cristo hace su evidencia, su aparición, con una tremenda señal en alguien que iba al fracaso. Estaba sumándose el peor antecedente en su vida, de que le falte vino en la boda. Pero el Señor provee aún para cosas que para nosotros podían ser sencillas en este tiempo, pero que para ese momento era algo grave. El Señor está de nuestro lado para ayudarnos en nuestra vida familiar. Vamos a pasar a la instrucción apostólica para los hogares, ¿sí? Miren, acá hay muchos pasajes para nosotros, la iglesia hoy, que tienen que ver con la vida familiar, la vida matrimonial. Efesios 5, 22 al 33. Vamos a leer ese nomás, porque los otros son algunas repeticiones, pero también dan más enseñanza para nosotros, pero quiero que pasemos a la otra enseñanza. 22 al 33 de Efesios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, y de su carne, y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, porque además, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Acá hay un montón de mandatos. Lo primero que quiero preguntar es que ¿hay alguien en este lugar que no haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Hay alguien acá que no le haya entregado su vida a Jesucristo y se haya arrepentido de sus pecados? Porque si no, esto va a ser imposible para esa persona. Para ellos, los que no han recibido a Jesucristo, es imposible, pero para nosotros es posible. Dios no nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Sería muy perverso Dios si hiciese eso. Antes de estos pasajes donde Dios le dice al hombre cómo tiene que tratar a su esposa, fíjense que la comparación es así como Cristo a la iglesia. Pareciera altísima la vara. Pero anteriormente le dice a toda la iglesia, a todos los creyentes en general, de que no se embriaguen con vino, porque ahí hay disolución. Antes sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Eso no está puesto porque sí, antes de todos estos mandatos para la vida familiar y la vida matrimonial. Es que en la carne no podemos hacer feliz a nadie. En la carne seguimos teniendo lo que el mundo tiene. Malos tratos, divisiones, pleitos, contiendas. Pero, escuchen esto, pero dejándose guiar por el Espíritu Santo,
es como podemos vivir la vida como Dios quiere. Pero tenemos que entregarnos y dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. La plenitud del Espíritu Santo no es hablar en lengua en la iglesia. No es salir transpirado del culto, de haber cantado al Señor y después llego a casa y arde Troya. No. Estar controlado por el Espíritu Santo es que si tengo una dificultad en donde mi carne quiere maltratar a mi esposa, dejarme guiar por la palabra y que el Espíritu Santo produzca en mí el amor. ¿Te das cuenta? Y los frutos del Espíritu los sabemos, ¿no? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Todas esas cosas Dios quiere producir en nosotros, pero en la medida en que nosotros nos dejamos controlar por el Espíritu Santo. Eso es andar en el Espíritu. Si no logramos eso, si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, andamos en la carne y ahí sí va a ser imposible amar a nuestras esposas. Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre, Él obró en el poder del Espíritu Santo. Por eso toda la comparación entre para cómo conducirnos como esposo es mirar a Cristo y cómo la esposa debe mirar esta relación entre Cristo y la iglesia para poder respetar a su marido y poder sujetarse a su marido. Tiene que ser con esa condición de ser lleno del Espíritu Santo, de vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Y todo lo podemos hacer. No es que, no, porque el fulano es pastor o es diácono, lo puede hacer. No, esto está disponible para todos los creyentes en Cristo Jesús. Por eso hice la pregunta, si acá hay alguien que no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy lo puede recibir y el Espíritu Santo vendrá sobre esa persona y el Espíritu Santo lo va a fortalecer y capacitar, ¿para qué? Para obedecer a estos mandatos. Pero si no, es imposible. Tenemos que creer en lo que Dios provee para nosotros. Entonces, fíjense, es hermoso estos pasajes. Yo los invito a que ustedes después los vuelvan a leer, porque así como Israel iba en la procesión hacia el templo, repitiendo los salmos, entendiendo lo que Dios quería de la familia, nosotros también hoy por hoy como iglesia deberíamos tener estos pasajes presentes en nuestra cabeza, morando en abundancia en nuestros corazones. Entonces una mujer cuando está enojada porque el marido no dejó todo el sueldo después de que cobró, tiene que darse cuenta que el Señor le dice, no maltrates a tu marido, respeta a tu marido. La mujer respete a su marido. Y el marido ame a su mujer. El que ama a su esposa a sí mismo se ama. Miren qué lindo. ¿Saben que de verdad nos amamos nosotros? No necesitamos más amor para nosotros. Todos hoy hemos descansado, hemos comido, nos hemos vestido, nos hemos bañado. ¿Por qué? Porque nos amamos. Bueno, entonces así de esa manera tenemos que amar también a nuestro cónyuge y más. Pasemos a la otra, por favor. Perdón. Bien, vamos a centrarnos ahora sí en el punto 2. Esto va a ser rapidito porque una de las cosas que más nos afectan es no entender que somos diferentes. Somos diferentes. Lamentablemente a veces como esposo, miren, esto me ha pasado un montón de veces. Pensar que mi esposa va a pensar como yo, va a sentir como yo, va a asumir los problemas como yo. Alguien podría decirme con toda razón, bueno, te hubiese casado con un hombre entonces si vos querés otro hombre en tu casa. Dios nos ha dado una esposa, una mujer. Claro, y la mujer va a actuar como ¿qué? Como mujer, va a ser femenina. Y a veces nosotros los hombres, pero ¿cómo? ¿Estás cansado otra vez? Pero estás llorando otra vez por tu mamá. Pero otra vez te sentís mal por cómo le va a los chicos. Pero ¿y qué querés? Es mujer. Piensan de otra manera, sienten de otra manera, ven la vida de otra manera, su cuerpo anatómicamente totalmente diferente del mío. Y a veces uno dice, pero no tenés fuerza para sacar las cosas atrás de la heladera. Y no tiene fuerza, necesita el esposo. Cuando no entendemos de que hay diferencias, hermanos, hasta nos peleamos por la cantidad de horas que se duermen en la siesta. Nos peleamos porque el marido se levanta a las 6 para cumplir con el trabajo y bueno, y la mujer se levanta a las 10 de la mañana, si no tiene otra cosa que hacer puede descansar. ¿Sabés que cada mes la mujer se prepara hormonal y físicamente para poder dar a luz? Todos los meses hay un trabajo que nosotros como hombres no vivimos. Lo vive la mujer, por eso a veces ella se cansa más, está más propensa a querer descansar, a querer dormir un poco más. Yo eso no lo entendía. Pensaba que mi esposa era un soldado de mi pelotón, que si yo me levantaba a las 6, ella también tenía que levantar a las 6. Y si yo salía a trotar, ella también tenía que salir a trotar.
tenía un chip militar en mi cabeza y pensaba que mi familia era mi pelotón. Pero bueno, a veces nos pasa, pensamos que nuestro cónyuge son nuestros compañeros de trabajo. Entonces le mandamos esto, hacer otro. No, pues somos distintos, pensamos distintos, operamos distintos. Lo mismo pasa en la vida congregacional. Nuestros hermanos, todos somos distintos. Dios en la iglesia ha provisto de una diversidad admirable, hermosa, bellísima. Y a veces queremos que todos los hermanos seamos iguales. No, es imposible. Ahora hay cosas que nos unen, lo mismo que en el matrimonio. Deben haber cosas que nos unen. El amor a Dios, el amor a la familia, el amor a los hijos, el amor entre cónyuges, eso nos tiene que unir. Pero tenemos que saber que hay diferencias. Y si no logramos detectar las diferencias, nos podemos estar haciendo daño. La mujer necesita otro tipo de provisión, otro tipo de afecto, otro tipo de cariño. A veces le digo, pero si vos sabés que te amo, ¿no? Pero ella quiere que yo le diga, mi amor, te amo. Y que lo diga mirándole a los ojos, ¿no? Mi esposa necesita revisarme el celular y si yo no escondo nada, ella sabe mi contraseña. El celular está ahí, ¿qué problema hay? Ella lo necesita. ¿Por qué? Y uno diría, pero ¿por qué? Ay, desconfía la pastora del pastor. Y sí, hace bien que desconfíe, porque somos seres humanos y nos equivocamos. ¿Qué problema hay con eso? Que desconfía, ahí está mi celular, ella lo puede ver, abrir, entrar a mi correo, qué es lo que yo miro, qué es lo que yo escucho. No debiera haber problema. Pero tenemos que respetar que si nuestra mujer es desconfiada, probablemente algo hemos sembrado mal. Y estoy seguro que si nosotros nos ponemos a pensar, a meditar, a ver las cosas que hemos hecho en estos 22 años, y sí, es probable que mi esposa dude, piense mal, me pida cuentas. A ver, ¿qué hiciste con esto? Sí, ¿cuál es el problema? Hay que entender que operamos de manera distinta, ¿no? Nos pasa también con el resentimiento, con el perdón. Nosotros decimos, alguien viene y le dice, che, disculpá, perdoná, sí, ya está, ya pasó, ya fue, ¿no? Pero no, la mujer es como que es más cuidadosa, más tierna con ese tipo de cosas. Entonces uno además de pedirle perdón tiene que tratar de restituir el agravio, venir con algo, ¿no? Porque operamos distinto, pensamos distinto, sentimos distinto. Sale más caro pedir perdón, ¿no? Hay diferencia entonces biológica, genética, anatómica, psicológica y social también. Por eso es importante que nosotros entendamos que en la diferencia hay riqueza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay más factores, más herramientas, más posturas, más perspectivas. ¿Para qué? Para abordar los distintos problemas. No podemos pensar que los dos vamos a pensar de la misma manera. No, hay un problema y los dos lo vemos de distinta manera. Pero en el diálogo, por eso la importancia de entender que estamos para acompañarnos, que es mi ayuda idónea. Yo la tengo que aprender a escuchar y ella también tiene que aprender a escucharme. Pasemos a perdón. Entonces, hay diferencia, pero tenemos que entender que esa diferencia debe ser tomada para provecho. Y entendemos que somos un complemento, nos complementamos, estamos para ayudarnos mutuamente, estamos para tirar los dos para el mismo lado, estamos para luchar juntos. No es que, bueno, vos las cosas de tu familia, encargate vos y yo no quiero saber nada con tu mamá ni con tu hermano, no. Estamos para combatir juntos, estamos para luchar juntos, para tirar los dos del carro para el mismo lado. De eso se trata la tarea complementaria. Estamos unidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos necesitamos, no estamos para vivir solos. No es bueno que el hombre esté solo. Y Dios nos ha provisto de un cónyuge para que vivamos y disfrutemos de este complemento amoroso. En el Señor no hay varón ni mujer, ¿sí? Perdón, en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Eso está en la primera carta a los Corintios, ¿sí? Nos necesitamos, nos está queriendo decir ese pasaje. ¿Saben por qué le dice el Señor a los Corintios esto? Porque la cuestión congregacional, esto de que ellos decían, bueno, nosotros tenemos talentos espirituales que el resto no tiene y en vez de haber armonía y complemento, se estaban sacando los ojos, se estaban maltratando, se estaban creando divisiones, se estaban creando malestares y contiendas en una iglesia. A veces nos pasa lo mismo en la familia, en el matrimonio.
¿Por qué? Porque mi esposa habla en lengua y yo no hablo en lengua. Porque mi esposa enseña y yo no enseño. Entonces entender que no, gloria a Dios. Si mi esposa y yo no necesariamente vamos a hacer lo mismo. Y ninguno de los dos se tiene que sentir menos por eso. Entonces está bueno que nos alentemos, nos animemos. Yo tengo una fortaleza en una cosa, pero yo no podría estar acá delante de ustedes si no viene mi esposa conmigo. No sería ético. No estaría correspondiendo con todo lo que estamos abordando. ¿Se dan cuenta? Entonces yo no puedo trabajar sin ella, la necesito. Entonces tenemos que entender que todo lo que Dios nos ha dado, a pesar de que seamos distintos, puede haber una mujer que sea más inteligente que su esposo, o puede haber un esposo que sea más elocuente o más desenvuelto socialmente que su esposa, y no necesariamente eso tiene que generar un conflicto. Al contrario, eso nos tiene que unir más, entender que tenemos que trabajar juntos, nos necesitamos. Por favor, no dejen que las diferencias que tenemos, no dejen que nos destruyan, no nos autoboicoteemos. Eso le estaba pasando a una iglesia. Ellos habían sido enriquecidos con todas las capacidades, pero claro, cuando uno a veces quiere lo que tiene el otro, en vez de gozarse por lo que tiene el otro, busca boicotearlo. Y ya no lo acompaña, y ya no lo apoya, y ya después ese don, ese talento, Miren si mi esposa diría, siempre hablas vos, ¿para qué? Para leer los pasajes nomás, me quedo en mi casa. Y yo estaría totalmente en muletilla acá, sin mi otra mitad. No podría ser, lo necesitamos. Pero eso lo hemos tenido que conversar porque nos ha pasado. Tenemos que darnos cuenta que estamos para trabajar juntos. Y que ninguno tiene que celarle al otro la capacidad o la cualidad que tiene el otro. Al contrario, tenemos que sentirnos gozosos. Qué bueno que el Señor me ha dado una esposa que cocina rico. O que me ha dado un marido que se desenvuelve bien con las personas, con las visitas. Aunque a uno le cueste, un poco más. Pero estamos para complementarnos, no para envidiarnos, ni para maltratarnos. Otro pasaje ahí en Gálatas, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. El Señor marcó una diferencia. En realidad el Señor vino a establecer lo que Dios ya había proporcionado para la humanidad. ¿Sí? Dios no hace exclusividad, no es que Dios al hombre lo tiene en mayor estima que a la mujer, no. Somos de la misma consideración delante del Señor. Pero ahora vamos a ver un tema que sí es importante entender. Entonces, la palabra clave acá es interdependencia, es decir, que nos necesitamos mutuamente. Tercero, nos queda este punto y uno más y ya terminamos, ¿sí? Esto va a ir rapidito. Vamos a abordar ahora la mala palabra que se ha entendido como el tema de la sujeción. Cuando se habla de sujeción pensamos que es inferioridad y no se trata de eso. Ya hablamos de la Trinidad, ¿no? En la Trinidad hay sujeción, no hay ahí inferioridad, porque el que es inferior dejaría de ser Dios. Entonces Dios actúa en perfecta sujeción y ese orden divino, ¿sí? Ese orden que vemos en el Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, en donde hay un acuerdo trinitario. Escuchen bien, préstenme la atención por favor, es importante entenderlo, porque cuando nos hablan de sujeción, enseguida nos agarra como repulsión. No, ya no me quiero sujetar a nadie. ¿Saben quién piensa así? Nuestro viejo hombre. Nuestro viejo hombre no se quiere sujetar a nadie, menos cuando alguien viene a hablarnos de parte del Señor. Enseguida, no. Pero el Hijo de Dios, el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, ama la sujeción. Cristo se sujetó en todo. Él se sujetó hasta las últimas consecuencias. Fue a la cruz en sujeción. ¿A qué? Al acuerdo trinitario, desde antes de la fundación del mundo. Dios había provisto la salvación. Iba a enviar a su Hijo. Su Hijo dice, heme aquí, envíame a mí. Viene Cristo. Cristo toma la naturaleza humana y va a la cruz, se somete hasta lo sumo. Y hoy el Espíritu Santo, representante de nuestro Señor Jesucristo, nos orienta, nos impulsa a la sujeción. Por eso un creyente tiene que vivir en sujeción. Y la sujeción no es únicamente para las mujeres, la sujeción es para todos nosotros los cristianos.
incluso para los pastores. ¿A quiénes se sujetan los pastores? ¿A la palabra de Dios? La palabra de Dios es la autoridad. Y cada uno de los creyentes nos tenemos que someter también a la palabra de Dios. Pero en la vida matrimonial tenemos que entender que hay un orden divino. Dios lo estableció así. ¿Quiere cuestionarlo? Cuestiónelo, pero cuestiónelo al Señor. ¿Por qué Dios lo estableció así? Sería como preguntar, bueno, ¿por qué Dios el Padre enviaste a Dios el Hijo? ¿Por qué no vino Dios el Espíritu Santo a morir en la cruz? Y Dios el Padre dice, así se estableció. Es el orden que Él estableció. El que vino a morir en la cruz no es el Dios el Padre, es Dios el Hijo. ¿Sí? Y hay perfecta armonía, hay perfecta unidad. No hay disminución. No hay sometimiento allí como el sometimiento que nosotros pensamos desde el punto de vista terrenal, en donde el que manda es el jefe. No. Acá vemos perfecta sujeción, perfecta armonía, pero también hay un orden divino establecido. Esto ustedes lo van a encontrar en 1 Corintios capítulo 11, todo el capítulo 11. El problema era que las hermanas en Corinto no se querían sujetar a nada. ¿Por qué? Porque el ambiente era así, el ambiente cultural, el ambiente social, nadie se quería sujetar a nadie, pero no solamente las mujeres no se querían sujetar a nadie, los hombres tampoco se querían sujetar a nadie. Y si ustedes leen todo el capítulo 11 se van a dar cuenta que los hombres oraban y profetizaban como a ellos se les antojaba. Y el apóstol Pablo dice, no debe ser así, tiene que ser a la manera de Dios. Lo mismo para las mujeres, en el orden del culto tenían que orar y profetizar, pero a la manera de Dios, no como a ellas se les ocurría. Entonces se estaban metiendo las prácticas que se hacían en otros templos paganos dentro de la iglesia. Así a veces pasa dentro de la familia, porque vemos a la vecina que trata al esposo como un trapo de piso, nosotros pensamos que podemos hacer lo mismo en casa. Así también nos pasa a nosotros los hombres, como hemos visto siempre a nuestro papá, que trataba como un trapo de basura a nuestra mamá, así nosotros pensamos que podemos tratar a nuestra esposa. No, hermanos. Dios ha establecido un orden divino y en ese orden tiene que haber respeto, tiene que haber comprensión, tiene que haber amor, tiene que haber paz, tiene que haber armonía, tal cual como lo vemos en la Trinidad. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Entonces cuando usted escuche en un sermón o algo, esposa estar sujeta a su marido, no se sienta mal, siéntase bendecida porque lo mismo hizo Cristo. Él se sometió, Él se sujetó y lo hizo hasta las últimas consecuencias. Y así también tiene que ser con nosotros. Les voy a contar un caso especial. Hubo una mujer que estaba en pareja con otro hombre. Habían tenido 2 hijos con ese hombre. Cuando ella se acerca al Evangelio, bueno, cree en el Señor Jesucristo, Dios empezó a transformar su vida, empezó a ser constante a los cultos y una vez viene a tener una charla pastoral, ¿sí? Viene a tener consejería pastoral y nos plantea la situación. Mire, yo no estoy casada, nos contó un poquito cómo era la situación y ella sufría violencia dentro de su casa. El esposo, el concubino, ya no sabe uno cómo nombrarlo, ¿no? Claro, la pareja, bien, gracias. La pareja la golpeaba. No solamente físicamente, mucho más verbalmente, es decir, le estaba haciendo un trabajo psicológico horrendo, y claro, estaban los chicos de por medio. Entonces nuestro primer consejo ante esta consulta es que, bueno, pongámonos a orar intensamente, hermana, confiemos en el Señor, esperemos un tiempo, usted intente hablar con él, intentemos conversar, también lo invitamos para que él venga a charlar, de hecho él vino a charlar 2 o 3 veces conmigo y le expliqué claramente qué es lo que Dios espera del matrimonio. Dios esperaba que primero él se arrepienta, segundo que él se bautice y tercero que se casen, ¿sí? Para poner las cosas en orden. Y nosotros estábamos seguros que Dios iba a obrar, pero el hombre en vez de tomar una buena actitud, al contrario, empezó a tratarla peor y empezó a volver a golpearla. Entonces la hermana volvió a venir a una entrevista pastoral y nosotros le dijimos que tiene que haber un límite y si el hombre seguía atentando contra ella, golpeándola, incluso ahora había quedado embarazada, usted tiene que usar los recursos que hay en el orden judicial, la policía. ¿Por qué? Porque también son servidores de Dios. ¿Para qué? Para castigar a aquel que hace lo malo.
Entonces usted no tenga miedo. Si ese hombre sigue maltratándola, si ese hombre la está golpeando, usted no tiene que sujetarse, menos si ni siquiera usted está casada. Por supuesto que nosotros estamos siempre a favor de la familia, queremos, y le dijimos al hombre, queremos que usted se arrepienta, que usted crea en Jesucristo, que se bautice, que se case, eso es lo que Dios espera a usted, se lo estoy diciendo clarito. No tenemos que inventar nada, acá Dios ya lo estableció. Pero ante la mala negativa no podemos exponer a la hermana a que ella sea golpeada, maltratada, incluso hasta que pierda el hijo. Entonces la mujer se separó. Y la acompañamos en todo ese proceso. Después el hombre vino otra vez enojado a querer charlar conmigo. Yo charlé con él, yo le manifesté que era lo que nosotros le habíamos comentado a la esposa y que estábamos dispuestos, a la pareja, y que estábamos dispuestos a acompañarlos, pero en él tenía que haber un arrepentimiento verdadero, genuino. No podíamos nosotros estar diciéndole a la hermana, no, sujétese, no. Se dan cuenta que cuando uno no tiene las cosas en claro, puede estar incluso como pastor obligándole a una hermana que se sujeta a un hombre que puede hacerle daño a la hermana. Para más interiorización sobre estos temas pueden leer 1 Corintios capítulo 7, todo el capítulo. Ahí habla de cuestiones de que estaba pasando en la iglesia, ¿no? Personas que llegaban a Cristo pero el cónyuge no era creyente. Bueno, ¿qué pasa cuando esa persona no me puedo poner de acuerdo? Y más si hay violencia, ¿no? Tenemos que saber que las autoridades gubernamentales que hay en la sociedad están establecidas por Dios, ¿sí? Los jueces, los abogados y todas esas otras instancias. Bien, ¿quedó claro entonces el tema de la sujeción? Es el orden que Dios estableció. Y también, para hacer un pequeño paréntesis acá, la mujer se tiene que sujetar al esposo, el esposo debe sujetarse a Dios. Porque así como Cristo es la cabeza de la iglesia y Dios el Padre la cabeza de Cristo, nosotros también, si esperamos que nuestra esposa se sujete a nosotros, tenemos que estar sujetos a Dios. Hermanos amados, nosotros necesitamos estar en total y completa vinculación con nuestro Señor Jesucristo para que la vida de Cristo esté brotando en nosotros para poder satisfacer las necesidades de nuestra familia. No solamente debemos proveer del dinero, todo lo que nuestra familia necesita se encuentra en Cristo. Y nosotros somos responsables. Por favor, amados hermanos, somos responsables delante del Señor por nuestro hogar, por nuestra familia. Nosotros somos los encargados, somos los que Dios nos va a llamar a cuenta por cómo está nuestro hogar. Miremos la vida de Elí, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Miremos la vida de un hombre que, a pesar de ser un hombre de Dios, él no había descuidado a sus hijos. Fue llamado a cuenta, fue llevado a juicio por el Señor, porque por causa de su negligencia. También eso lo podemos ver en la historia de Ruth, ¿no? Este hombre que se va con Noemí y con sus dos hijos, él quedó en tierra extranjera, él y sus dos hijos, y tuvo que volver la pobre Noemí sola. Bueno, igual Dios restaura, ¿no? Porque Dios es el Dios de toda gracia. Pero entendamos, varones, que nosotros somos responsables. Nosotros somos los que tenemos que guiar a nuestra familia a los pies de Cristo. Nosotros somos los que tenemos que tomar de la mano a nuestra esposa, vamos al culto. Y la mayoría de las veces sucede al revés. A veces como hombres llegamos cansados y decimos, no, andamos al culto, yo estoy fusilado. No, hermanos, si lo que más tenemos que proveer para nuestra familia es el bienestar espiritual. No vamos a ser más ricos por trabajar más horas. No vamos a hacer, se lo puedo garantizar, trabajé muchos años viviendo fuera de mi hogar, trabajando para las Fuerzas Armadas. Ganaba súper bien, pero estaba siempre súper endeudado. Tenía las tarjetas por acá, sacaba un crédito para pagar el crédito que debía anteriormente, a ver si podíamos avanzar en algo. Pero cuando nos ponemos en órbita con el Señor, en la voluntad de Dios, Dios provee, Dios multiplica, y eso es una realidad. De aquellos que de verdad nos queremos poner en las manos del Señor y asumir nuestra responsabilidad, vamos a ver cómo Dios opera, cómo Dios obra. Y cómo Dios también le da sabiduría a nuestras esposas para que gasten bien. ¿Eh? Pasemos a la otra, por favor, la última. Gracias. Jesucristo, el Señor del hogar, ¿sí? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente.
Dejemos entonces que nuestro amado Señor y Salvador esté tomando las riendas de nuestro hogar. Último punto, provisión suficiente. Claro que sí, Dios provee. No es que Dios nos manda, bueno, ahora manejate, a ver cómo te arreglás con tu familia, vas a ser responsable, te vas a poner delante de mí, yo te voy a pedir cuenta por tu familia y arreglate como puedas. No, Dios nos provee, ¿sí? Dios nos provee y nos provee especialmente de su sabiduría. Por eso debemos buscar que el Espíritu Santo tome el control, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo toma el control en nuestras vidas, vamos a hacer lo que a Dios le agrada. Pero de lo contrario, hermanos, vamos a andar en la carne. Y cuando andamos en la carne, pensamos en lo terrenal. Pensamos en que no llegamos a fin de mes. Pensamos en que mis hijos necesitan tal cosa. Pensamos en lo terrenal. Nos terminamos enojando, terminamos frustrados, terminamos sintiéndonos impotentes. Debemos dejar que el Espíritu Santo tome el control. No resistamos al Espíritu Santo. ¿Es posible resistir al Espíritu Santo? Sí, como le pasó a Israel. Resistimos al Espíritu Santo cuando Dios nos está hablando, nos está guiando, está hablándonos por medio de la predicación, cuando vamos a la lectura bíblica, pero queremos seguir haciendo la nuestra, y no, porque supuestamente Dios no me entiende, el predicador no me entiende y pensamos que somos más inteligentes que Dios. Dejemos que el Señor tome el control. Dejemos que el Señor haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Un mandato semejante al otro de vivir en la plenitud del Espíritu Santo es: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Esta es otra versión, ¿sí? Es que únicamente dejándonos guiar y andando en el Espíritu es como no vamos a satisfacer lo otro. No vamos a estar cayendo en lo otro, ¿sí? Lo otro es lo de la carne. Estar irritados, estar enojados, estar frustrados, estar pensando en cosas que no nos edifican. ¿Cuáles son los resultados para el disfrute hogareño? Miren qué lindo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Quién de nosotros no quiere vivir con esto en el hogar? ¿Quién de nosotros no quiere esto? ¿Quién de nosotros no quiere llegar cada día y al final de cada jornada y tener un abrazo de su cónyuge o nos sabe bien cuando nos acostamos cola con cola, ¿no? Enojados, ¿no? La mujer para un lado, el hombre para el otro, y que no me hable, esas cosas nos han pasado, ¿no? ¿Sí? Y vieron que no son lindas, no son lindas. Y cada vez, miren, en vez de solucionar más pronto eso, cada vez se extiende más el enojo, ¿no? Y pasan 2 o 3 días que no se hablan, pasan 2 o 3 días que no se miran. Y no nos olvidemos que el matrimonio es para el disfrute, para la mutua compañía. Tristemente a veces nos pasa hasta en la iglesia, ¿no? Como tenemos un problema en casa, estamos en la iglesia y el esposo anda por allá, la esposa anda por allá. No, hermanos, disfrutemos del calor del cónyuge, de estar juntitos. Contra tales cosas no hay ley. Qué lindo es esto, que el Señor nos ayude a poder cada día, ¿sí? Porque esta es una lucha diaria, ¿sí? Cada día buscar tener estos frutos, que el Espíritu Santo produzca estos frutos en nuestras vidas. Algunos tips bíblicos para ejercitar en el hogar. Miren, todos estos pasajes bíblicos lo hemos leído en la iglesia y pensamos que es únicamente para hacerlo con los hermanos. Sí, claro que sí, es para hacerlo con los hermanos, pero especialmente con nuestra propia familia, especialmente con nuestros hijos, ¿sí? Con el que te saca canas verdes, con el que te saca canas verdes, con el cónyuge y con mi marido que a veces no quiere venir a la iglesia, también con tu marido que a veces no quiere venir a la iglesia. La iglesia no salva, pero una mujer con una conducta casta y respetuosa, una mujer que esté evidenciando que está llena del Espíritu Santo, va a convencerlo, va a dejar que Dios empiece a tratar con ese corazón. Eso lo van a encontrar en 1 de Pedro capítulo 3. Por eso no tenemos excusa delante del Señor. Estas cosas están para practicarlas los unos a los otros. ¿Qué debemos hacer los unos a los otros? Juan 15:12, por favor. Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó Cristo? Él se entregó por nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos. Así que si vos estás pensando, porque el pastor no sabe a quién tengo en casa,
No sé a quién usted tiene en su casa, no sé con quién se acuesta todos los días, pero sí sé que yo era enemigo de Dios y Dios me amó. Cuando yo estaba perdido, destruido y cuando me merecía el infierno. Yo me merezco el infierno, pero Cristo me salvó. Entonces, de esa manera como Cristo nos amó a nosotros, tenemos que amarnos los unos a los otros. Y yo no te digo ahora que pienses en tu hermano de la iglesia, pensá en tu cónyuge. Pensá en tu cónyuge, pensá en tus hermanos, en tus hijos, perdón. Soportar y perdonar, Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. A veces de este pasaje lo único que tenemos en cuenta son las quejas, pero no hay promesa para aquel que se queja. No hay promesa. Si usted encuentra una promesa o una bendición de parte de Dios para el que se queja, me la hace saber. Yo no encontré ninguna, pero sí hay promesa para aquel que llora en la presencia del Señor. Entonces busquemos soportar, busquemos perdonar. Verdaderamente tengamos un corazón dispuesto para vivir en paz mientras dependa de nosotros. Estos son mandamientos para nosotros. No es bueno si querés, si el que te tocó es el mejor de los mejores. No, tenemos que practicar como cristianos. El Señor, que es el Señor de la iglesia, que es nuestro dueño, que es el que manda en nuestras vidas, nos dice que tenemos que soportar y que tenemos que perdonar. Sé que es doloroso muchas cosas que nos pudieran haber pasado, pero tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo en el Señor para perdonar. Sacar de nuestro corazón ese resentimiento, esa amargura. ¿Sabés que la amargura contrista al Espíritu Santo? Y muchos de nosotros estamos a veces amargados porque, no sé, cuando recién nos conocimos, el que hoy es mi marido me violó. O porque, no sé, cuando antes de conocer a Cristo, mi marido me engañó. O lo encontré a mi marido con otra mujer. Y estamos todavía como cristianos resentidos. Eso nos está llenando de amargura. Tenemos que quitar la amargura de nuestro corazón. ¿Y cómo hacemos? Confesando nuestros pecados. Confesando nuestros pecados. Y también si nosotros sabemos que le hemos hecho daño a nuestro cónyuge, tenemos que también tener el deseo en el Señor de querer solucionar eso y de pedir perdón. Hermanos, el cónyuge nos va a acompañar hasta el último momento de nuestras vidas. Capaz que todos estén alejados de nosotros, pero ahí va a estar nuestro cónyuge, nuestra cónyuge tomándonos la mano en el último momento de nuestras vidas. Por eso, si nos tenemos que bajar del caballo y decir, mirá, perdoname por cómo te hablé, por cómo te traté, por cómo estuve ausente por ahí en un momento tan importante para tu vida, o cómo abusé de vos cuando recién arrancamos, vos no tenía ni idea, pero te pido perdón, o por haber repetido tantas cosas que vi en mi vida de mis padres, que mi papá le hablaba mal, a mi mamá le decía malas palabras, y bueno, yo copié lo mismo, te pido perdón. Tenemos que buscar restaurarnos entre nosotros, sanarnos, porque si no nos sanamos entre nosotros, si no nos pedimos perdón, vamos a vivir resentidos en nuestro corazón. Y el resentimiento genera amargura. ¿Y sabés qué? La amargura te impide reírte en el Señor. La amargura te impide gozar de las cosas del Señor. Por eso hay tanto cristiano evangélico en la iglesia con cara de amargado. Entrás al culto y en vez de pensar que hay una fiesta espiritual, buscás a dónde está el muerto, porque parece un velorio. Hermanos, cada vez nos reímos menos. ¿Sabés por qué a veces nos pasa? Porque estamos guardando mucho resentimiento. Hay que tomar valor en el nombre del Señor y buscar, enfrentar la situación y perdonar. Y si hemos hecho mal, nosotros pedir perdón también. Que el Señor nos ayude. Porque sé que no es fácil. Nuestra carne no quiere hacer eso. Nuestra carne no quiere reconocer. Tenemos que animarnos y edificarnos. Primera de Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esto lo vemos siempre en la iglesia, ¿no? Donde, vamos hermano, no te quedes, gloria a Dios. Vemos que algunos se quedan, lo vamos a visitar. Pero a veces, si nuestro esposo se queda en la casa,
bueno, que se quede, que descanse, pobre. No, animemos. Vamos, yo te necesito al lado mío, no quiero ir a la iglesia sin vos. Quiero ir con vos, quiero que estés al lado mío, quiero que los dos escuchemos al Señor, quiero que los dos oremos al Señor. Lo mismo con nuestros hijos, no nos cansemos de invitar a nuestros hijos a la casa del Señor. Que ellos no vean que a nosotros nos da lo mismo de que venga o que no venga. Con cariño, con ternura, así como fue el Señor con nosotros. El Señor nos buscó incansablemente, usó a uno, usó al otro, usó distintas circunstancias. ¿Para qué? Para que nosotros vengamos a los pies del Señor. De la misma manera también nosotros, hermanos, hermanas, hagamos lo mismo con nuestra familia. No es lo mismo si yo voy a la iglesia sin vos. Dios quiere que nosotros vengamos en familia a honrarle, a buscarle. Y yo estoy seguro que cuando vos querés algo, lo lográs. ¿No? Sabemos, tenemos manos, ¿no? Si cuando uno se quiere comer un asado, cuando uno quiere jugar un partido de fútbol, sabe cómo entrarle ahí, cómo hablarle, y lo logramos, ¿no? Bueno, especialmente para las cosas del Señor. Que el Señor nos dé sabiduría, pidémosle al Señor, Señor, quiero tener esa palabra sabia ahí para poder animar y que nuestra familia sea edificada en las cosas del Señor. Servir, esto a veces pensamos que es solamente en la iglesia. Una de las cosas que tenemos que tener presente en la vida familiar es que tenemos que servirnos los unos a los otros. No es que llega el hombre de la casa y la mujer tiene que sacarle los zapatos. A mí la verdad que me genera mucha ternura y mucho cariño y respeto por esas mujeres que cuando llegaban los esposos iban, le sacaban los zapatos, le ponían agua calentita, le lavaban los pies. No estoy en contra de esas cosas. Si alguien lo hace, gloria a Dios. Pero también los hombres tenemos que... Ya no. Pero digo, eso también ha provocado de que muchos hombres se piensan que son el jeque árabe, ¿no? Que llega a la casa y que todo el mundo esté... no, hermanos, todos tenemos que servirnos mutuamente. ¿Y por qué esto es importante? Yo sé que vos trabajás 12, 14 horas y querés que en tu casa te atiendan, que haya un plato de comida, pero mirá, lo que nosotros estamos haciendo va marcando un precedente para nuestros hijos. Y lo peor de todo es que nuestros hijos después se quieren desenvolver en la vida familiar y en la vida matrimonial sin haber entendido o sin haber visto cómo es el servicio mutuo en la familia, donde todos tenemos que colaborar. Por eso hoy por hoy hay hijos que no le importa cómo le va a la familia. No le importa si se gasta mucha luz, no le importa si el agua se desperdicia, no le importa si hay que pagar el gas, no le importa nada a ellos. ¿Por qué? Porque nunca entendieron que en la vida familiar tiene que existir la ayuda mutua. Todos tenemos que aprender a servir como es en la iglesia. Lo que a veces pasa en las familias termina pasando en las congregaciones, donde el pastor tiene que hacer todo. Falta poner un clavito, no, que lo pongan los diáconos. No, hermano, si vos estás viendo lo que falta, hacelo. Si el Señor también te ha dado a vos dones, capacidades para hacerlo. Pero no, a veces esperamos que el resto trabaje. Bueno, esa idea, esa perspectiva de que estamos en un hotel y que a nosotros nos tienen que hacer todas las cosas, es lo que a veces se está viviendo en la familia. Y nuestros hijos están criándose así. Por eso después llegan a la vida familiar, matrimonial, siendo unos inútiles. No saben cocinar, no saben lavarse la ropa, no saben barrer, no saben atender a su mamá. Si su mamá se enferma o su papá se enferma, no saben qué hacer, se ahogan en un vaso de agua. Por eso, hermanos, lo que mejor nosotros podemos enseñar a nuestros hijos con el ejemplo es servir. ¿Sí? También tu esposa estuvo trabajando todo el día. También tu esposa está cansada de cocinar, de atender a los chicos, de limpiar. Entonces todos podemos hacer algo y vamos a estar todos tranquilos y nos vamos a acostar todos juntos y descansamos todos juntos y así, juntos. Sobrellevar las cargas los unos de los otros, Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y 6:2. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Te das cuenta? Si no es que, bueno, vos te encargás de los chicos y yo me encargo del patrón. No, tenemos que sobrellevar las cargas los unos a los otros.
Y la mujer tampoco se tiene que desentender de lo que el marido hace en su trabajo. O sea, a ver, ¿qué necesita mi marido para el trabajo? Necesita esto. Entonces se cooperan mutuamente. Por ahí la mujer tiene como más ese horizonte, ¿no? Le tiene la ropa preparada, le tiene los zapatos preparados, sabe a qué hora llega, bueno, a veces en el mejor de los casos, ¿no? Pero tenemos que tener esa conciencia, tenemos que trabajar juntos, tenernos presentes, porque saben que estos pequeños detalles que a veces pueden resultar un poco risueños, por ahí puede generar un terrible problema. Después el hombre pasa 20 años de trabajo y le dice a la esposa, y vos nunca te interesaste de lo que yo hago en mi trabajo. Nunca me preguntaste si quería una camisa limpia, nunca te preocupaste y por esa pavada termina en divorcio. Por eso tengamos conciencia de que lo mejor, como Dios ha establecido, es que tenemos que servirnos y sobrellevar la carga los unos de los otros. ¿Sí? Nos necesitamos, somos un complemento, tenemos que tirar todos para el mismo lugar. Y nuestros hijos van viendo cómo es la vida matrimonial, cómo es la vida familiar. Seguir lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Acá es cuando algunos por ahí empieza a codearle al otro, dale, arrancá, empezá vos a hacer las cosas. No, nosotros arranquemos hoy. Nosotros arranquemos a hacer las cosas. No esperemos a que arranque el otro, no esperemos que, qué pena que mi esposo no estuvo acá, qué pena que mi marido no estuvo acá. No, nosotros, si Dios hoy nos está hablando, nosotros tomemos la iniciativa, sigamos lo bueno, no nos enganchemos en lo malo, no nos enrosquemos en que, porque mi marido no entendió nada, mi esposa vino, estuvo acá 2 horas, no entendió nada, sigue la misma. No, si vos no entendiste, vos empezás a ponerlo en práctica, sigamos lo bueno. No nos dejemos vencer por lo malo. ¿Sabés lo que te va a pasar? Lo más probable es que esta semana tengas un conflicto matrimonial. Y uno diga, al final, ¿para qué fui a la iglesia? ¿Para qué escuchar? No, porque va a venir la prueba. A causa de la palabra que estamos compartiendo hoy, va a venir la prueba. Y a ver si de verdad le estamos creyendo al Señor. Sigamos lo bueno. Si Dios nos está enseñando a hacer algo por nuestra vida familiar, por nuestra vida matrimonial, dispongámonos para hacer lo que Dios ha establecido en su palabra. Y por último, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Lo leo de nuevo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Vos te pensás que eso es para acá, para el ámbito congregacional nomás? Esto es para que lo practiquemos en casa. Cada vez que querramos recuperar nuestra vida sentimental, nuestra vida amorosa, tenemos que entender que si queremos ser sanados y restaurados, tenemos que confesar nuestras ofensas. No es delante de un cura, no es delante de un ministro, es ante la persona con la que a veces más malos ratos pasamos. Es con la persona que a veces más magullones y moretones tiene por los errores nuestros. El cónyuge. Y quiera el Señor que podamos ser lo suficientemente valientes y tener el coraje de practicar esto. Confesar nuestras ofensas. Poder mirar a los ojos a nuestro cónyuge y decir, perdonad. Y que cada uno de nosotros también tengamos la ternura que nos da el Espíritu Santo para decir, claro, si nunca aprendimos, nunca nadie nos enseñó, nunca vimos, el pasaje bíblico siempre estuvo ahí, pero nunca me di cuenta que eso era para vivirlo acá con vos. Y ¿saben qué? Dios va a derramar de su bendición, Dios va a derramar de su restauración, porque de Cristo podemos tomar gracia sobre gracia. ¿Sabés qué nos dice la gracia? No te lo mereces. Eso te dice la gracia. Te portaste mal tantos años, tenés 22 años de casado, los 22 años hiciste 0, todos los años. Pero Dios dice, en mí hay gracia suficiente. Y se puede volver a empezar. Y lo lindo del Evangelio es que podemos arrancar lo que hemos sembrado mal y volver a sembrar en justicia. Podemos arrancar lo que hemos sembrado mal y volver a sembrar en justicia.
Pero para eso tenemos que tener el valor de confesar nuestros pecados y pedirle al Señor la restauración. Que Dios sane el corazón de nuestro cónyuge, que Dios sane nuestra vida matrimonial y familiar. ¿Qué les parece si hacemos una oración? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Pensemos un momento, estamos en la presencia del Señor. Y tomemos el coraje primero de pedirle perdón al Señor. Si hemos detectado áreas de nuestra vida que no se están alineando en lo que Dios quiere para nosotros, aprovechemos este momento. Acá estamos vos y el Señor. Cerrá tus ojos, por favor. Cerrá tus ojos. Si el Espíritu Santo ha puesto algo en tu corazón que hay que mejorar, que hay que remendar, que hay que confesar delante del Señor, este es el momento. Si vos necesitas pedirle al Señor ayuda para recuperar tu matrimonio, para recuperar tu familia, hoy el Señor puede hacer un milagro. Si vos ves que se apagó el amor, que han abandonado el amor en la vida matrimonial, en la vida conyugal, si en vez de estar cada vez más juntos, están cada vez más separados, hoy el Señor puede revertir la situación, empezar a orar y a transformar la situación. Señor, estamos en tu presencia y te damos gracias por esta bendición que tú nos das. Sé que eres tú el Dios de toda gracia. Tú nos has llamado por medio de nuestro Señor Jesucristo y sé que en ti es posible de que sean hechas nuevas todas las cosas. Muchos de nosotros nos hemos equivocado, Señor, no hemos aprendido, no nos ha amanecido, Señor, de pensar que en tu palabra pueden estar las respuestas a nuestras necesidades en nuestra vida familiar y nos hemos equivocado mucho, Señor. Hemos seguido el consejo de nuestros padres, hemos seguido el consejo de la sociedad, nos hemos equipado con las cosas de este mundo, con las novelas, con las películas, con las historias, con las anécdotas, pero muy poco con tu palabra y hemos hecho daño, Señor. Por eso te pido que nos perdones. Perdónanos por haber tratado mal a nuestro cónyuge, por no haberles edificado como debiéramos, por no haber vivido una vida santa y piadosa como tú quieres. Porque en algunos casos nos hemos parecido al vecino que no te conoce, porque en otros casos hemos repetido lo que hacían nuestros padres, viviendo en violencia, en malos tratos. Oh Señor, por favor, perdónanos y límpianos, Señor. Te doy gracias porque tu palabra nos da la garantía de que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Algunos de nosotros hemos tirado la toalla por nuestro matrimonio. Algunos de nosotros hemos dejado ya que, nuestro cónyuge se desvincule de nuestra vida, incluso hasta de nuestra vida espiritual. Señor, no permitas que abandonemos la lucha por nuestra familia, por nuestro matrimonio. Oh mi Dios, por favor, derrama sobre nosotros de tu fortaleza y de tu coraje y deshace las obras del diablo, Señor. Te pido en este momento, Señor, que sea echado por tierra todo argumento y toda altivez que se levanta contra tu conocimiento y que sea tu palabra, Dios mío, la que esté obrando poderosamente en nuestros corazones. Cambia, Señor, la historia. Cambia, Señor, la situación, las circunstancias de nuestra familia, Señor. Cambia nuestra manera de pensar. Que podamos pensar, Señor, con tu sabiduría, con tu inteligencia. Dios mío, que podamos recuperar todo eso precioso que tú quieres para nuestra vida familiar y para nuestra vida matrimonial. Mi Dios, y sigue instruyéndonos, Señor. Sigue capacitándonos. Sigue alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, Dios mío. Concede que en esta congregación se puedan levantar hermanos, Señor, para seguir instruyendo a tu iglesia en cuestiones vinculadas a la familia, al matrimonio. Mi Dios, cuánto te necesitamos, Señor. La sociedad se está destruyendo, Señor, y la iglesia es la única que tiene la herramienta, el arma, Señor, para poder combatir contra tantos ataques que está viviendo y sufriendo la familia en este tiempo. Mi Dios, por eso concédenos la valentía y el denuedo, Señor, para comunicar tu palabra, para que en este lugar hayan hogares santos y piadosos.
Hogares, Señor, que den buen testimonio. Hogares que estén viviendo un pedacito de cielo, Señor, en sus propias casas. Hogares que estén disfrutando de tu presencia, mi Dios. Hogares que crezcan, que se edifiquen, que se animen mutuamente. Hogares que lleven la carga los unos de los otros. Hogares donde se sirvan mutuamente, Señor. Hogares en donde tu presencia se esté manifestando, Señor, y puedan haber salvación, Señor, en medio de ellos. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo que nos has regalado. Señor, gracias porque sé que tú estás obrando, Señor, en los corazones de cada uno de mis hermanos. Tú eres el Dios de toda gracia. Y sé que por más difícil y oscura que se pueda presentar la situación, en ti hay victoria, Señor. Gloria a tu santo nombre. Bendigo tu nombre. Tú eres bendito por los siglos de los siglos. Nuestro amado Señor, Dios fuerte, Padre eterno, gloria y alabanza sea tu nombre por siempre y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Muchas gracias por su tiempo, mis hermanos, y muchas gracias a mi esposa por su compañía también en este servicio. Que el Señor les bendiga.